Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar en este vídeo, chicos, de un jugador que habéis comentado cositas de él en varios directos del canal y que es uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo actualmente. Hablamos de William Saliba, el central actualmente cedido en el Olympique de Marsella, cedido por el Arsenal y que, de hecho, no ha debutado con el Arsenal. Se le fichó por aquel entonces en el Arsenal que entrenaba Unai Emery y desde entonces ha estado mejorando y madurando futbolísticamente tras dar ya buenas prestaciones con 18 años en el Saint Etienne. Curiosamente, y como anécdota, decir que William Saliba nació en la misma localidad que Kylian Mbappé y que curiosamente estuvo a las órdenes en su crecimiento futbolístico de chaval en las manos de Wilfried Mbappé, el padre de Kylian Mbappé. Anécdotas aparte, que este vídeo no va sobre anecdotario, vida y obra de William Saliba, hay que hablar de este jugador en el sentido de que es un central que realmente puede ser una grandísima oportunidad de mercado porque tiene que negociar su situación con el Arsenal para ver si va a volver o no, termina contrato y todavía, de hecho, no ha habido ninguna declaración que haya dado la sensación de que Saliba vaya a volver al Arsenal de alguna manera. De hecho, él está muy contento en un Olympique de Marsella, que a día de hoy es de los mejores equipos defensivamente, no solo de la Liga 1, sino a nivel europeo, con uno de los mejores promedios a nivel de goles recibidos, y en eso seguro que William Saliba tiene bastante participación y bastante responsabilidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con su futuro, pero a sus 20 años es un jugador que está llamando poderosamente la atención porque tiene una serie de condiciones que todavía no hemos analizado, hemos expuesto su contexto, pero en cuanto al análisis futbolístico, pues es un central que alguno podría pensar que es francés, joven, de proyección, y compararlo con lo que fue en su momento el Rafa Varane que llegó al Real Madrid del Lens. Pues bien, creo que no son exactamente iguales ni parecidos. ¿Por qué? Porque yo creo que el Rafa Varane, que siempre hemos conocido, era un jugador que vivía muchísimo de su potencia y arrancada, y en este caso Saliba vive de su potencia, pero también de un cuerpo buenísimo para robar. A la hora de encimar con el cuerpo, gana muchísimos duelos. Creo que es un jugador más lento que el Rafa Varane Prime, es decir, que el Rafa Varane más rápido del Lens, y sobre todo, obviamente, en su crecimiento con el Real Madrid, pero creo que cuerpea mejor y es más fuerte en la lucha, tiene más brega. Y luego es un jugador que saca bien el balón, es un jugador móvil, es decir, que no tenga la velocidad del Rafa Varane más rápido no quiere decir que no sea rápido, es un jugador contundente y es un futbolista que va muy bien a las coberturas y a los cruces. Por lo tanto, es un central que perfectamente puede jugar a campo abierto, lo cual es interesante para equipos eminentemente ofensivos y que suelen dominar los partidos como suele ser el Real Madrid. En área también defiende muy bien, es un tipo realmente que lee las situaciones de golpeo del rival, que intuye muy bien, para su edad es un tipo que parece, pues, muy frío en el sentido de que parece muy experimentado, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y en el juego aéreo es realmente uno de sus grandes activos como central. Pero como digo, sacando el balón, también es un jugador interesante, tiene una buena conducción, y es un futbolista sobrio y seguro. Un central muy completo, que seguro que tiene elementos que mejorar, claro que sí, pero a día de hoy me parece un valor de mercado tremendo. Y espero que el Real Madrid esté atentos. ¿Por qué? Porque se está hablando en las últimas fechas y semanas de Antonio Rüdiger, por ejemplo, que iba a querer cobrar un pastizal porque termina contrato, pues en el caso de William Saliba, obviamente no va a ser lo mismo, no va a llegar con las mismas pretensiones con su edad y con su experiencia. Aun siendo un jugador cotizado, no va a llegar a ese nivel. Así que creo que habría que estar atentos a esta posibilidad, mirar los pormenores de la misma, pero me parece un central que ya no solo está llamando la atención muchísimo en la Liga Francesa, donde está siendo uno de los mejores centrales de la Liga claramente, sino ya está llamando la atención a nivel, pues, mundial, sí, básicamente mundial. Y el Arsenal, pues, vamos a ver qué es lo que hace, pero si no activa esta posibilidad, y sobre todo el jugador no valora volver de alguna manera, pues el Real Madrid debe trabajar esta posibilidad dentro de la agenda de centrales 2022. Me gustaría, chicos, leer vuestra opinión al respecto, si consideráis que William Saliba es un central apto para que el Real Madrid luche por él, puje por él, pueda ficharlo, o si consideráis que hay que buscar otras alternativas. Bueno, lo dicho, me gustaría como siempre leer vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.